Buenas noches, compañeros, compañeras de la industria de la construcción civil. Me dirijo a ustedes hoy domingo 2 de abril del año 2024. Augusto Ramos Dolmos, en mi calidad de presidente de la Confederación Nacional de Construcción Civil, CONATRAC, que afilia obviamente, como ya sabemos, a la FENATRAC y federaciones regionales a nivel nacional, y estas a su vez sindicatos a nivel nacional, los mismos que afilian a trabajadores y trabajadoras de todo el país del sector construcción. El día de hoy, compañeros, quiero intervenir para responder, dar una opinión, ¿no? Aclarar también, si el caso requiere, sobre una serie de preguntas que en el chat están haciendo los líderes sindicales de Lima, Callao y a nivel nacional, ¿no? Sobre la última pregunta, ¿no? ¿Quién es José Martí? ¿Cuál fue su rol histórico? ¿No? Los compañeros y compañeras de diferentes lugares del país han respondido a través del chat, ¿no? Sobre la vida de José Martí, su labor, su aporte en su país, en el mundo, en América Latina, ¿no? Y también han dado buenas opiniones. Los felicito a todos los compañeros que a través del chat, ¿no? FENATRAC y el chat FENATRAC Provincias han respondido, ¿no? Y obviamente me comprometí en también dar mi opinión, dar algunas ideas y hablar sobre José Martí, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces en las redes sociales existen instituciones, personas o personajes que involucran hechos históricos de una época con hechos históricos de la actualidad y tratan de repente de confundir, yo no sé si con mala intención o con buena intención, pero hoy día vamos a ver en qué han fallado, ¿no? O no interpretar en el mismo contexto a un personaje histórico con otro personaje histórico del pasado, ¿no? Disculpen, compañeros. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, compañeros? Los trabajadores, los obreros y las obreras deben saber sobre personajes históricos que hicieron su trabajo, ¿no? En algún momento de la historia en América Latina, en su país o en el mundo. ¿Es necesario que sepamos eso? Por supuesto que sí, compañeros. Antiguamente existía la Biblioteca Nacional en Lima, o las bibliotecas en las regiones, ¿no? O en provincias, donde todo lo que teníamos que averiguar teníamos que ir a buscar a los libros, ¿no? O también ir donde venden libros antiguos, o libros inclusive de segunda, comprarlos, leerlos. Ese era un trabajo más complicado inclusive, ¿no? El día de hoy existen redes sociales, existe YouTube, existe Google, ¿no? Existe el Internet, ¿no? Donde todo tipo de historias están ahí, ¿no? Historia del movimiento sindical, el movimiento político, la historia de América Latina, la historia de las culturas antiguas, ¿no? Las culturas de la Edad Media, la actualidad, hay todo, compañeros. Inclusive sobre legislación laboral, sobre la constitución política del Perú, o si desea la constitución política de Estados Unidos, o de otros países de Europa, ¿no? Todo está en Internet, más sencillo ahora. Sí tenemos que tener conocimiento la clase obrera, tenemos que tener conocimiento los obreros, las obreras, los dirigentes sindicales de las obras, de los sindicatos, de las regiones. ¿Para qué? Para que ahora que entramos al mundo de las redes sociales, a la tecnología de punta, tampoco nos dejemos sorprender por algo que ponen en las redes sociales. Porque hay personajes que ponen con buena intención, pero hay algunos que ponen con mala intención y tergiversan la realidad y pueden tergiversar la verdad también. Bueno, para responder sobre José Luis Martí Pérez, él nació en La Habana, Cuba. O sea, José Luis Martí Pérez era cubano, porque ya no existe realmente, ¿no? Nació en La Habana, Cuba, el 28 de enero de 1853, o sea, pertenece al siglo XIX, ¿no?
y murió un 19 de mayo de 1895, ¿no? ¿Qué fue realmente José Luis Martí o José Martí, como se le denomina, ¿no? En realidad, este cubano, ¿no?, se destaca en la época en que en el siglo XVIII y siglo XIX, o sea, 1700 y pico, durante estos 100 años, y 1800 y pico durante todo el siglo XIX, ¿no?, se desarrollaron una serie de eventos a nivel de América Latina, de América, Centroamérica, el Caribe, ¿no?, donde existieron personajes revolucionarios, ¿no?, idealistas también revolucionarios, ¿no? Los pueblos de América Latina, Centroamérica, el Caribe, aquí en América se levantaron contra el yugo español, contra el virreinato español, contra la colonia española, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, los pueblos fueron luchando por su independencia, o sea, desterrar la colonia o el colonialismo español, el virreinato o el sistema feudal para instaurarnos en el sistema capitalista, ¿no?, lo que estamos viviendo ahora, ¿no?, donde los siervos pasaron a ser obreros, ¿no?, o proletarios, ¿no?, asalariados, ¿no? Entonces, en este sentido, él se ubica en esa época, ¿no?, 1853, ¿no? Ya en el Perú, en 1821, don José de San Martín y Simón Bolívar habían declarado la independencia del Perú, ¿no?, un 28 de julio, ¿no?, a nivel formal ya, ¿no?, de una liberación del Perú. Ya se habían liberado también Chile, Venezuela, Bolivia, Ecuador, ¿no?, Colombia, todo ya había, el general San Martín y Bolívar habían iniciado toda esta cruzada emancipadora del colonialismo español, ¿no?, del yugo español, podríamos decir. Entonces, en La Habana, Cuba, fue José Luis Martí Pérez quienes con sus ideas revolucionarias, ¿no?, se involucró desde muy joven en este pensamiento revolucionario de la independencia de Cuba, del yugo español, ¿no? Entonces, por sus ideas revolucionarias, independentistas, emancipadoras, fue encarcelado en Cuba, ¿no?, fue deportado a España, vivió muchos años en Estados Unidos, en Nueva York, o sea, lo andaban deportando a José Luis Martí Pérez. Pero desde ahí, él estudió Derecho en España, es egresado en Derecho, es filósofo, político, poeta, ¿no? Es todo un intelectual revolucionario, ¿no? Pero desde el exilio ha desarrollado y escrito una serie de libros, literatura, ¿no?, y ha inspirado también a los cubanos para insurgir y levantarse, ¿no?, en un insurgimiento contra el colonialismo español, ¿no? O sea, su lucha ha sido en forma permanente en Cuba y en el exilio, ¿no? Entonces, obviamente, los españoles no lo querían a José Luis Martí Pérez en Cuba, ¿no? No lo soportaban, mejor dicho. Sucede de que han habido una serie de movimientos revolucionarios en Cuba en la lucha emancipadora o por la emancipación de Cuba del yugo español, ¿no? Entonces sucede que hoy, exactamente el día 19 de mayo de 1895, José Luis Martí Pérez o José Martí, ¿no?, organiza con los revolucionarios cubanos por la emancipación de Cuba toda una avanzada militar contra los españoles, ¿no?, o contra la defensa española o el colonialismo español. Una ofensiva militar y obviamente hay un enfrentamiento. En ese enfrentamiento, las fuerzas leales españolas, ¿no?, abaten o matan a José Martí, muere en combate, muere en lucha. O sea, él fue un luchador también teórico, ¿no? O sea, desde el exilio hizo también la lucha intelectual, la lucha teórica, ¿no? Y en la práctica también lo desarrolló y se enroló en esta avanzada por la emancipación de Cuba en 1895. Entonces este pensador revolucionario no vio la emancipación de Cuba del yugo español, porque querían sacudirse ya del colonialismo español, ¿no? No lo vio, pero toda su vida le dedicó a la lucha por la libertad y la emancipación de Cuba, ¿no? Él denominaba Patria Libre porque formó justamente el Partido Revolucionario de Cuba,
¿no? Donde fue el líder, ¿no? Nombrado como líder, ¿no? Como dice, por una patria libre del yugo español, decía él, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya en 1902 se declara la emancipación de Cuba. O sea, Cuba logra su emancipación y se libera del yugo español, del colonialismo español, ¿no? De ahí inicia toda su etapa democrática, ¿no? Porque se luchó por una patria libre y democrática, ¿no? Todo su desarrollo hacia la gran revolución cubana. Ojo, una cosa es la lucha por la emancipación de Cuba, del colonialismo español, del yugo español, de la opresión española que existía todavía en Cuba. Ese es un tema en el cual juega un papel histórico importante y revolucionario José Luis Martí Pérez o José Martí, ¿no? Intelectualmente y también en el campo de batalla, donde muere en el año 1895, ¿no? Y ya hemos dicho que Cuba se emancipa en 1902. De ahí inicia su camino democrático, ¿no? Una república, ¿no? Democrática de corte capitalista, obviamente, ¿no? Porque en el siglo XVIII y parte del siglo XIX, ¿no? Se desarrollaron las grandes revoluciones contra en este caso en América Latina, contra el virreinato español, contra el colonialismo español, contra el feudalismo, el sistema feudal que oprimía a los siervos, ¿no? O sea, lo tenían como una especie de esclavo disfrazado, ¿no? Y vinieron las ideas revolucionarias de Europa, ¿no? Donde las asumió don José de San Martín, Simón Bolívar y otros héroes revolucionarios, ¿no? Que la idea era que se caiga el sistema feudal y se instaure un sistema capitalista, un sistema democrático, ¿no? En ese sentido, compañeros, compañeras, la historia registra que vivió Cuba hasta el año 1959 en un sistema democrático, en un sistema de corte capitalista, pero en realidad de bastante injusticia social, abuso social, ¿no? de desprecio realmente al pueblo de Cuba, ¿no? Entonces, Fulgencio Batista, el dictador Batista, ¿no? Era un dictador, mantenía una posición dictatorial, aparentemente democrática, dictatorial, ¿no? Como se dice, pero fiel al imperio del sistema capitalista de Estados Unidos, ¿no? Entonces se mantuvo mucho tiempo, ¿no? Vivía en una dictadura y el pueblo ya no lo soportaba. Es ahí donde a través de grandes movimientos revolucionarios que inicia el histórico Fidel Castro, el Che Guevara y otros revolucionarios de ese momento, termina pues en la gran liberación del pueblo cubano, ya no como fue en el año 1902 del colonialismo español, sino de la dictadura de Batista, que oprimía al pueblo, ¿no? Oprimía al pueblo, no menospreciaba al pueblo y el pueblo vivía en condiciones realmente miserables, ¿no? Entonces, esto ayudó la existencia material de ese ser social, la existencia material del ser, o de ese ser social de Cuba que vivía situaciones difíciles, de hambre, de miseria, ayudó al levantamiento en ese momento histórico de Fidel Castro y el Che Guevara, que son los que encabezan este movimiento revolucionario y toman el poder. Instauran desde 1959 un sistema socialista que dura hasta el día de hoy, 2023. O sea, en Cuba rige los destinos, lo dirige, mejor dicho, los destinos del país del Partido Comunista de Cuba, que lideró Fidel Castro en vida, le sucedió Raúl Castro y ahora le ha sucedido otro miembro del Partido Comunista, ¿no? Entonces, ellos son los que dirigen los destinos del país y el régimen es socialista, ¿no? Hasta ahí, compañeros, ¿no? Es bueno que en este contexto histórico sepamos diferenciar lo que es la liberación del colonialismo español, la opresión española, el yugo español, que figuró bastante José Luis Martí Pérez y otros revolucionarios, obviamente, de Cuba, ¿no? Y un tema distinto es ya en 1959, ya más de 50 años hacia adelante, en el cual se inicia otra revolución, pero ya no una revolución contra el colonialismo español, sino una revolución contra el dictador Batista, ¿no? Para liberar al pueblo cubano de la opresión de esta dictadura de Batista, ¿no? Y logran entonces instaurar un régimen socialista. Se vive hasta ahora un régimen socialista en Cuba,
En ese entonces no existía la Guerra Fría, existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ex-URSS o ex-Unión Soviética, ¿no? Y Cuba estuvo prácticamente como aliado de la Unión Soviética, ¿no? Era un socialismo aliado, afiliado o aliado a la Unión Soviética, ¿no? Hasta que cayó el muro de Berlín en 1990, ¿no? Ese famoso muro de Berlín que dividía a Alemania antes, ¿no? Alemania Oriental y Alemania Occidental, ¿no? Hoy día eso ya no existe, ¿no? Bueno, entonces ya estamos claros de los contextos históricos que vivió José Martín, y otra cosa es la Revolución Cubana en 1959. Uno contra la opresión colonialista, 1902, y el otro contra la opresión y la dictadura de Batista dentro de un sistema capitalista ya, ¿no? Hoy viven un sistema de régimen socialista, es un régimen cerrado. En las redes sociales y en lo que me hicieron llegar al chat, está ahí una canción del Sonido del Silencio y dedicado a, ¿cómo se llama?, a Orlando Zapata Tamayo. Si es que no nos ubicamos en los contextos históricos, entonces parecería que José Martí le dedica, ¿no? Le dedica sus poemas o le dedica sus libros, le dedica su lucha a Orlando Zapata Tamayo, porque solamente dice dedicado, ¿no?, a José Orlando, a Orlando Zapata Tamayo, ¿no? ¿Quién fue Orlando Zapata Tamayo? Un cubano también, un cubano, ¿no? Albañil inclusive, fontanero, albañil, ¿no?, que murió el año 2010, o sea, estamos hablando de nuestra época, 2010, no tuvo nada que ver en los movimientos revolucionarios por la liberación del colonialismo español que terminó en el año 1902, ni nada que ver en la revolución de Cuba que lideró Fidel Castro contra la dictadura de Batista, del dictador Batista, ¿no? Nada que ver, ¿no? Él surgió en Cuba, ¿no?, en su juventud y hasta cuando fue apresado, ¿no? Disculpen, compañero, ¿no? Se enroló en la lucha, ¿no?, contra el sistema socialista, contra el régimen del Partido Comunista Cubano, contra el régimen socialista que existía y existe en Cuba. O sea, esa fue su lucha junto, obviamente, a otros cubanos que no están de acuerdo con el régimen socialista, ¿no? Porque en el mundo es así, somos personas que pensamos de diferentes formas. Unos pensamos de una manera y otros pensamos de otra manera, y eso nos hace protestar contra lo que pensamos que nos oprime, contra lo que pensamos que es un modelo injusto, ¿no? Puede ser capitalista o puede ser también de régimen socialista, ¿no? Entonces él consideraba, junto a otros cubanos, que debía protestar contra el régimen socialista, ¿no? Entonces el régimen socialista de Cuba, ¿no?, por sus ideas lo consideró faltas, ¿no?, contra el Estado cubano, ¿no?, violentando en las calles, generando violencia contra el Estado cubano, ¿no?, y lo metió preso. En prisión él se declara en huelga de hambre indefinida, que dura como 80 días, ¿no? Entonces esta huelga de hambre le deteriora y le trae secuelas en su estado de salud, que cuando fue llevado al hospital ya era tarde y muere. Muere exactamente en el año 2010, o sea, en el siglo XXI, ¿no?, en nuestra época. Entonces, en ese sentido, ¿no?, hay que aclarar, no creo que hayan puesto con mala intención de que José Martí, ¿no?, le dedica un pensamiento a Orlando Zapata Tamayo, porque José Martí no conocía a Orlando Zapata Tamayo, ni podía conocerlo porque todavía no había nacido Orlando Zapata, ¿no? Y de repente, el que ha subido en las redes no tiene mala intención, ha querido decir algo o reconocer algo en Orlando Zapata Tamayo, ¿no? Pero tiene que aclarar para que no se confunda, ¿no?, en los momentos históricos, porque podemos confundirnos, ¿no? En ese sentido, compañero, hay que destacar la lucha de José Martí, que era la idea. Yo me he pasado de la lucha colonial que desarrolló José Martí contra el colonialismo español a la Revolución Cubana,
y a Orlando Zapata Tamayo para que sepamos en qué contextos históricos se han desarrollado estos acontecimientos y lo que a veces suben en las redes, como les dije al principio, ¿no? Hay personas que suben en las redes, ¿no? En las redes sociales, WhatsApp, Instagram, Facebook, ¿no? Internet, todo, suben una serie de informaciones. Muchas son correctas, que están dentro del contexto histórico, otras son adulteradas, ¿no? Algunas puestas con mala intención, pero que se puede malinterpretar. Y otras sí son puestas, algunas puestas con buena intención, me corrijo, pero que al ponerlo sin explicar puede llevar a una mala interpretación histórica de lo que quieren mostrar en las redes sociales, ¿no? Y otro es de que efectivamente comiencen a bombardear con alguna información con mala intención para confundir a las personas, ¿no? Entonces, compañeros, compañeras de la industria de la construcción, los felicito por haber opinado sobre este tema histórico de José Martí. Nos preguntaron, querían saber, yo como secretario general de la FENATRAC y presidente de la Confederación Nacional de Construcción Civil CONATRAC, como líder, como dice, el más antiguo prácticamente, junto a otros compañeros, ¿ah? Tenemos a Félix Cabrera, ¿no? Un líder también antiguo de la región Ica, a Hidalgo Tábara, ¿no? Del sur Chico, ¿no? Tenemos también al compañero Walter Farfán, de toda la selva central del Cusco, ¿no? Y muchos jóvenes cuadros que están surgiendo ya en la región San Martín, región Ancash, Ayacucho, Huancavelica, Junín, ¿no? Cerro de Paz, en la región Pasco, ¿no? Cajamarca, Tumbe, Lima, ¿no? Tacna, ¿no? Cusco, Arequipa. Bueno, están surgiendo cuadros jóvenes, ya tienen ya varios años y que están avanzando. Y el consejo, en todo caso, de este tema es que sí debemos leer, sí debemos desarrollar nuestro trabajo intelectual, los obreros, las obreras, los dirigentes de comité de obra, los líderes sindicales, los líderes de los sindicatos, de las federaciones, de la confederación, tienen que leer, tienen que estudiar para estar al tanto. ¿Qué es lo que se mueven en las redes sociales? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué es lo que lo dicen los canales de la televisión mediática? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué es lo que nos dicen en una asamblea los compañeros, los líderes? ¿Están ubicados o no en el contexto histórico? O en reuniones con las autoridades políticas, sociales, o también empresariales. A veces tocan el tema y tienes que estar tú, no saberlo todo, pero sí estar al tanto, compañeros, para no dejarnos engañar, o también tocar temas que también tenemos que conocer ante el sector empresarial, que vea que los obreros sí nos autoeducamos, sí nos preparamos, compañeros, para defender mejor a la clase trabajadora, para defender mejor al obrero, a la obrera, conquistar nuevos derechos, como el derecho de la mujer que después de casi 30 años, la FENATRAC y CONATRAC logramos que le paguen el salario de construcción civil que luchamos durante más de 10 años, ¿no? Y que ningún sindicato se atrevía a pelear. Nosotros lo logramos desde el año 2020, 2021, 2022, compañeros. Y que hoy día ya es a nivel nacional una reivindicación. Ahora vamos por las utilidades. Vamos a hablar posteriormente sobre las utilidades para construcción civil, compañeros. Bien, un fuerte abrazo a la distancia. Felicitaciones a los compañeros que me pidieron que hable sobre José Martí, sobre sus opiniones, sus análisis, ¿no?, que han dado. Los felicito, compañeros. Muy bien. Y he cumplido también de hablar sobre José Martín y la lucha emancipadora de Cuba contra el colonialismo español, la Revolución Cubana y quién fue también Orlando Zapata Tamayo, para no confundirnos. Un fuerte abrazo a la distancia, un fuerte abrazo a la distancia a todos mis compañeras y compañeros de construcción civil. Y ya a partir de lunes y martes se vienen las exposiciones, el plan de acción en defensa del Pliego Nacional de Reclamos por las utilidades y los aumentos dignos para los obreros y las obreras. Y hablaremos de eso a partir del día martes, compañeros. Hasta la victoria siempre. Augusto Ramos Domos, presidente de la CONATRAC, a nombre del Comité Ejecutivo y de los dirigentes a nivel nacional. Buenas noches, compañeros. Domingo 2 de abril, ¿no?, del año 2023. Hasta la victoria siempre. Y como siempre digo, ¿no?, y me corrijo, debí comenzar, pero en todo caso finalizo, que nuestro creador de todo, porque yo creo en Dios y creo en un creador, compañero, que nuestro creador de todo
derrame sus bendiciones a todas nuestras organizaciones sindicales, a todos nuestros líderes sindicales, nos cuide, nos proteja, compañeros, y nos salve de todo mal. Bien, compañeros, dejamos en sus manos de nuestro Creador de todo y único Dios del universo. Es un Dios bueno y está con nosotros, compañeros. Hasta la victoria siempre.